bienvenidos a este ciclo de entrevistas de Oncativo Noticias. Una semana más y estamos acá muy gustosos de traer en esta ocasión una nueva invitada, siempre pensando en oficios, en profesiones que sumen valor a nuestra vida y que vengan a aportar algo más para el desarrollo del bienestar. Le doy la bienvenida a la licenciada en Psicología, Sofía Merlo. Muchas gracias, Ceci. Gracias por invitarme. Bueno, Sofi, gracias por aceptar venir acá. Sofi tiene más de 10 años de trayectoria en un área en la que hoy se ha vuelto una cuestión fundamental, podríamos decir. La psicología está siendo transversal también a distintas áreas de nuestra vida, a instituciones, a distintos ámbitos también. Está cobrando a lo mejor mayor relevancia que en otra época, o tal vez estamos venciendo miedos, no sé, quédense porque lo vamos a ir charlando en esta entrevista. Escuchamos muchas veces también de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, así que bueno, los invitamos a escuchar esta entrevista porque seguramente va a aportar mucho para distinguir una cosa de otra y para animarnos en esto de construir el camino del bienestar personal. Sofi, ¿estamos locos los que vamos a terapia? Eso es algo que se dijo mucho tiempo y de hecho se cuestionó. Yo creo que tuvo que ver mucho con los comienzos de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? Con las internaciones en instituciones referidas a las problemáticas mentales, donde se utilizaban técnicas o métodos que eran muy crueles y donde se veía la expresión emocional o la expresión de distintas patologías desde ese lado, desde un lado médico, clínico, psicopatológico. Hoy en día yo diría que tenemos la suerte de que eso va cambiando bastante y que tenemos que llegar o estamos llegando de alguna manera al punto de decir que en realidad ir al psicólogo es un indicador de salud mental. No es de locura, sino de que la persona se está haciendo responsable, está registrando lo que le pasa y está buscando una manera asertiva de solucionar sus problemas, ¿no? Así que es algo que por ahí las personas cuando llegan preguntan, ¿no? Si están cerca de algún diagnóstico, si está bien lo que están planteando, a lo mejor no dicen la palabra locura directamente, porque quedan todavía en el imaginario social esta cuestión de preguntarse por la locura o me mandan porque yo soy el problema o algo así. Entonces es algo que se puede conversar, pero ojalá quede la idea de que es un indicador de salud mental. Me gusta pensar eso. Antes, digamos, eso se tapaba o a lo mejor no estaba bien visto, sí. Se aislaba a la persona con distintas patologías y también esto del miedo de enfrentarnos a nuestra propia psiquis, a lo que pasa dentro de nuestra cabeza, a esas emociones, incluso que antes ni siquiera se hablaban, que hoy tenían un nombre, un registro, uno las puede empezar a vivenciar, a sentirlas cuando vienen, pero digo, había como mucho ocultamiento a lo mejor o mucho miedo a eso, ¿no? Sin duda hay un estigma social que tiene que ver con las enfermedades, los problemas de salud mental, que por supuesto algunos son muy graves y muy preocupantes y uno desde el desconocimiento se apura a juzgar, pero yo creo que después también y alrededor de la pandemia pasó mucho que se empezó a visibilizar y a hablar, como decís, de salud mental y a tener acceso a la información sobre la depresión, la ansiedad. Entonces, la idea es normalizar, poder hablar de eso, validar emociones, validar lo que nos pasa y nos damos cuenta, de hecho, hoy en día cuando, por ejemplo, los famosos exponen situaciones personales, de decir, bueno, le pasa a más gente de lo que uno se imagina, solamente que a veces actuamos muy bien o sobrellevamos muy bien nuestra vida y no nos animamos a plantearlo. Cuando conversábamos pensando también en esta entrevista, en esta posibilidad de acercarles a ustedes la mayor información y lo más clara posible para tenerlas como herramientas, me explicabas qué importante que es normalizar la consulta psicológica, ¿no? Sí, que es parte, como yo te decía, por ahí las personas se dan cuenta y empiezan a reconocer, ya sea porque les dice una persona llegada o porque ellos mismos registran algo que es lo que nosotros decimos como ego distónico, como que no va con lo que uno quiere o con la personalidad o con la formación de uno como persona, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que cuando uno se da cuenta, no se quede solamente en eso, es decir, bueno, yo soy así y no voy a cambiar. O esto es lo que me tocó y no tengo nada por hacer, sino que se animen a dar ese paso de buscar ayuda. Así que yo creo que se trata un poco de eso, y también de buscar información. Hay muchas dudas como por ahí a dónde ir,
con qué psicólogo contactar, a dónde me convendrá, qué enfoque seguir. Entonces, bueno, en base a eso, a armar un pedido de ayuda y sentarse en la consulta. Y cuando uno hace la primera pregunta, tenés que organizar cómo explicarle al otro lo que estás sintiendo. Claro. En ese sentido, consultarte cuál es tu enfoque, cómo lo trabajas vos en el consultorio. Digo en esto que vos decís de normalizar la consulta, que también cuando alguien dice, ay, bueno, tengo que ir a consultar al cardiólogo. Bueno, sí, hay mucha gente que busca en un lugar, en otro, que pide una recomendación, hasta que también entra en una sintonía de confianza con ese profesional. Bueno, ¿cómo es en el ámbito de la psicología y las distintas corrientes? Digo, porque la gente a veces dice, no, es como esa imagen que tenemos de ir a sentarse al diván a hablar y que el psicólogo escuche nada más. Bueno, ¿qué enfoque tenés vos? ¿Cuáles son las otras propuestas que hay o las distintas ramas dentro de la psicología? Pero puntualmente, ¿cómo se trabaja en tu caso ese espacio terapéutico? Bien, vos dijiste algo muy importante que en esto de normalizar, que es, bueno, de la misma manera en que uno se encuentra incómodo con algún síntoma físico y va al médico, a un especialista o demás, a veces pasa que internamente necesitamos consultar con un especialista justamente de salud mental para saber de qué se trata y para saber qué puedo hacer con eso. Respecto al tema de los enfoques, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, donde uno tiene la formación más fuerte y básica como profesional y que nos habilita para atender después a personas. En esa instancia uno ve un pantallazo de todos los enfoques o las posibles dimensiones desde las que puede empezar a trabajar, ¿no? Y en mi caso, en los últimos años y luego en la formación de posgrado, carreras de especialización, me orienté más a un enfoque cognitivo-conductual, que es lo que también varias personas tienen ya conocimiento o han escuchado de la terapia cognitivo-conductual. Lo que plantea este enfoque es un poco que es importante la forma en que percibimos la realidad, ¿sí? Que en realidad nuestros pensamientos, la manera en que procesamos lo que nos pasa, es la manera en que nos sentimos después. Entonces, yo se lo explico siempre a los pacientes, sobre todo en las primeras sesiones, cuando hablamos de lo que es empezar una terapia, comprometerse con un proceso psicoterapéutico y demás, que este enfoque como que vincula como un triángulo, ¿sí? Tres aspectos. Los pensamientos por un lado, que influyen en la manera en que nos sentimos y por lo tanto cómo actuamos. Y eso se hace como una tríada o como un engranaje de un reloj, ¿sí? Si yo modifico uno de los aspectos, probablemente pueda modificar el resto. Y generalmente se interviene a través de los pensamientos, que es lo más fácil de modificar, digamos, o por lo menos de empezar a cuestionar, ¿sí? Si yo estoy pensando una situación que me ocurrió con una distorsión cognitiva, o sea, como un todo o nada, como una cuestión extremista o catastrófica, tengo que trabajar sobre esa creencia para poder percibir la realidad de otra manera. Considerando que a veces esa percepción o eso que nos decimos en ese momento, ese pensamiento que tenemos después, decanta en la emoción que vamos a sentir, en la reacción que vamos a tener ante eso y bueno, que existe la posibilidad de modificarlo, ¿no? Sí. Recién te escuché decir esto, yo soy así, así estoy. Sí. Mucha gente hace alarde de, bueno, esta es mi forma de ser, es mi personalidad y no tiene nada que ver con la forma de ser o la personalidad y que además puede evolucionar o cambiar. Sí, si bien todos tenemos una estructura de personalidad, no es que es acabada y definida para siempre, sino que, bueno, depende de la etapa evolutiva en la que estemos, eso se está formando o ciertos rasgos o características las podemos trabajar para modificarlas, ¿no? Hablabas recién del compromiso, ¿sí? Con la terapia, ¿no? Y en esto uno piensa que, no sé, para que nos entienda un poco la gente o allanar un poco más el camino, uno dice, bueno, voy al cardiólogo y me da esto y esto. Si yo no hago el tratamiento, si no me comprometo y no pongo de mi parte, bueno, en este caso es igual, ¿no? No es el psicólogo el salvador, ¿no? Exacto. Implica un compromiso y un trabajo interno con un proceso. El enfoque cognitivo-conductual tiende a trabajar en el presente y a buscar intervenciones o que el tratamiento sea más breve, pero eso no implica que no haya un camino por recorrer. Entonces, es importante también, bueno, las personas que nos escuchen y que ya estén en tratamiento sabrán, tiene sus etapas. Uno empieza
con una etapa de psicoeducación donde se le explica al paciente y después se trabaja sobre las intervenciones para al último terminar con una prevención de recaídas. O sea, no es un par de sesiones y un alta, a menos que se trate de una cuestión muy puntual y que no amerite un tratamiento. Los tratamientos, por más que sean breves, mínimo 3 a 6 meses, máximo un par de años, implican transitar ese proceso y que por supuesto no es lineal. Porque puede pasar que uno realiza alguna intervención o el paciente logre adquirir una herramienta y cuando la va poniendo en práctica le salga mejor o no y necesite ese tiempo para ir avanzando, procesándolo. ¿Estamos las personas dispuestas al proceso? Algunas sí, claro que sí. Yo creo que depende de uno y de la motivación que vaya encontrando y de la tolerancia al malestar que uno pone sobre la mesa cuando va a hablar con el profesional y se compromete a trabajar semana a semana, sesión a sesión en eso. Hay pacientes que sí, que están muy dispuestos y que después cuando llegamos a la etapa final del tratamiento no pueden creer todo lo que lograron y que en realidad lo lograron por sí mismos, porque de los minutos que están en sesión después se van y continúan su trabajo todo el resto de la semana solos. Recordando y evocando un poco con alguna tarea de intersección para ir realizando. Entonces sí, hay gente que puede hacerlo, que está muy, muy dispuesta, muy decidida, y a veces hay personas que, bueno, que comienzan y que tal vez no es el momento y regresan en otra instancia o bueno, tienen sus propios tiempos, ¿no? Pero bueno, a veces, por ejemplo, hay pacientes que me comentan que un familiar, cuando llegamos a la conclusión de que no es el único que tiene que trabajar algunas cuestiones, un familiar me dice, sí, empezó, pero fue 3 veces y le dieron de alta. Bueno, es poco probable, pero tal vez, o sea, tal vez hizo un proceso de evaluación, pero no inició el tratamiento, ¿no? Porque eso yo te comentaba también, cuando uno recibe una demanda de una persona, en las primeras sesiones se hace una evaluación para ver qué amerita trabajar, qué objetivos se van a establecer y bueno, qué es necesario priorizar como intervención, no termina y lleva su tiempo, es como el caminito más largo, pero que vale la pena. ¿Cuáles son hoy en día los motivos de consulta? Vos sabrás decirme si ya la gente llega como con alguna patología o con algún diagnóstico, cómo es como para que podamos desarmar un poquito esa parte, digamos, en esto de reconocer a lo mejor algún síntoma o algo. ¿Cuáles están siendo los motivos de consulta hoy en día? Bien, son muy variados, en realidad depende también de la franja etaria. En el caso de niños, a veces pueden consultar por algún problema propio de la etapa evolutiva, de un problema como adaptativo, le solemos decir. En el caso de adolescentes se han presentado muchas consultas, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, ataques de pánico, situaciones de ansiedad o manejo del estrés o tolerancia a la frustración, eso también es el caso de niños, y adultos algo similar, que están orientados también mucho a la ansiedad, fobias y algunos casos de depresión. O sea, la sintomatología, los pacientes generalmente comentan qué les pasa a través del cuerpo, que se presenta como síntomas, como problemas vinculares o como conflictos internos que están pasando, ¿no? Entonces, bueno, a veces presentan o cuentan que no entienden por qué tienen cierta sintomatología, como dolores en el pecho, dolores de cabeza, inquietud, sudoración, temblores, y que ya se han hecho todos los chequeos clínicos, que es lo primero que uno se indica, y se descarta cualquier afección física. Bueno, eso está vinculado a la ansiedad. Entonces, a partir de ahí se empieza a desentramar cuándo comenzó, hace cuánto que lo está padeciendo, que está pasando por esta situación, qué intentó para resolverlo, porque ahí vemos con qué herramientas cuenta la persona a forma de estrategias de afrontamiento para resolver. Y bueno, en función de eso se trabaja, ¿sí? También se hace una evaluación, si fuera un caso de ansiedad, con test específicos que me digan, bueno, cuál es el grado de malestar que está presentando, ¿sí? Eso, digamos, influye un poco el estilo de vida que estamos llevando hoy en día en que se desencadenen alguna de
estos síntomas, de estas patologías? Sí, hablando de una forma general, puede tener mucho que ver con el ritmo y el estilo de vida de hoy en día, de nuestra sociedad, de la inmediatez, del consumo permanente, de que muchas veces corremos para llegar. Entonces, eso biológicamente nos va marcando un ritmo también y que tiene efecto en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Sí, decías recién la tolerancia al fracaso, digamos, por ahí en los niños o incluso también en los adultos y cómo vamos procesando algunas situaciones, Sí, ¿no? la tolerancia a la frustración es una habilidad que se aprende, pero que específicamente nunca nos sentamos a que nos la enseñen desde chicos. Es algo que se va ejercitando. Y si nosotros no experimentamos esa frustración como parte del proceso y como una motivación para seguir adelante, o con los niños, por ejemplo, que a veces se gana y a veces se pierde, lo mismo con los adultos y cómo afrontamos situaciones más difíciles, va a ser menos probable que aumentemos ese umbral de tolerancia, ¿no? Entonces, cuando vivimos una situación que nos desafía o que nos angustia o demás, hay que ver cómo la afrontamos ahí si no tenemos esa habilidad, con mayor angustia, con más malestar. ¿Está el origen de todas estas situaciones en la infancia, en la mamá y el papá, como siempre a veces suele decirse, volviendo a este imaginario que hay a veces, del que llega está loco, de que la terapia es el diván? Bueno, ¿está esto en qué está? Todo pasó en la infancia y los responsables son mamá y papá o lo que sucedió en ese momento? Un poco sí, pero no es lo único. La psicología, para forjarse como ciencia, tuvo que trabajar mucho en investigación y tener respaldo científico y el fundamento a muchas de las teorías que se plantearon, ¿no? Una teoría como el psicoanálisis que es fundante y que hace mucho hincapié en la infancia. Sin duda, las primeras experiencias en los primeros años de vida son determinantes en la vida de una persona, pero no son totalmente definitivas, porque después depende, como decíamos, en cómo uno afronte o cómo decida transitar una situación, con qué recursos cuente, qué factores protectores tiene que le ayuden a solucionar el problema o a buscar ayuda. Entonces sí, nos va a determinar y tenemos que ver qué hacemos con eso que nos pasó. Recién hablabas también el acompañamiento del entorno, ¿no? Es por ahí un poco fundamental, me lo imagino, cuando una persona se anima a ir al menos por primera vez a recurrir a la consulta, que el entorno que lo está, que su familia o las amistades o distintos círculos acompañe también esa decisión, ¿no? Sí, sí. A veces la consulta es individual, pero la red social de apoyo de la persona es fundamental porque la va a acompañar en cada ejercicio que tenga que hacer o no, y la va a desafiar a seguir superándose y a ver de dónde va a tomar esas fuerzas y ese acompañamiento. Hay casos específicos en que se necesita sí o sí una red social de apoyo para trabajar, por ejemplo, cuando los pacientes están en riesgo o en una situación, en un diagnóstico psicopatológico muy grave, donde yo como psicóloga sí contacto directamente a la familia con el consentimiento y el acuerdo del paciente para poder mantener la comunicación y que esa red lo contenga cuando sale de consulta, ¿sí? Y en otros casos se trabaja a nivel ya interno y particular de la persona, ¿sí? Tratando de fortalecer o buscar los vínculos que lo acompañen en este nuevo camino, ¿sí? Sabemos que por ahí es más específico de la psiquiatría, pero sabemos que van de la mano también. Este respeto por no automedicarse, ¿no? Me estimo que trabajas en forma aliada a lo mejor, digo, en esto de que decimos normalizar la consulta psicológica y uno, viste, cuando decís, bueno, voy al médico, me duele esto, bueno, tómate esto otro, lo que hace alguien, uno por ahí escucha mucho en estos episodios de no puede dormir bien, tengo un poquito de ansiedad, bueno, tómate unas gotitas de, o tómate el Alplax, vamos a nombrar uno que la gente se lo da, y si bien arranco esta pregunta diciéndote que es más competente de la psiquiatría, pero sé que trabajan juntos, de evitar esto, ¿no? De por ahí arrancar por cuando se reconocen estos estados de ansiedad o de no poder dormir, bueno, consultar, arrancar por el consultorio psicológico y de ahí ir haciendo el caminito ¿no? Porque así como cuidamos de nuestro cuerpo y no tomaríamos cualquier cosa, o eso tiene una consecuencia, bueno, en esto también hacerse cargo y ser un poco más consciente y responsable, ¿no? Es re importante esto que vos decís, porque en realidad la medicación, yo se lo digo siempre a mis pacientes y creo que tiene que ser un criterio general como para utilizarse en última instancia.
Primero agotar otras posibilidades. Si bien hay casos, como yo te decía recién, de mucha gravedad, donde se tiene que hacer un tratamiento combinado, el psicólogo sí o sí tiene que trabajar en conjunto con un psiquiatra y supervisar este tema de la medicación. Nosotros no medicamos, muchas veces me preguntan esa duda, lo trabajamos conjuntamente con psiquiatría, pero bueno, en otros casos hay que tener en cuenta, y yo siempre les explico que primero intentamos agotar todas las posibilidades para que el paciente lo logre por sí mismo, ¿sí? Que pueda intentar estabilizarse con algunas intervenciones y ya después de determinado tiempo, si el malestar sigue, si la angustia es muy marcada o si el paciente realmente el sufrimiento no le permite ver otras posibilidades, sí se hace una interconsulta para que puedan recurrir a la medicación, que sea un tiempo, ¿sí? Que sea muy supervisado por profesionales médicos y que después de a poco eso se pueda ir retirando, ¿sí? Todo depende del caso. Lo mismo con los niños. Totalmente. La medicalización de la infancia, ¿sí? Nos hablan a nosotros en la facultad, tiene que ser la última instancia. Se puede intentar muchas cosas antes, muchas intervenciones con la familia, con los docentes, ¿sí? Para después, ya si no se puede, bueno, recurrir a otro tipo de ayuda o tratamiento. Sobre todo hoy, qué importante esto que mencionas justamente en las infancias, tanto lo que sea como la medicalización y también el diagnóstico, ¿no? Porque a veces hoy en día de pasar de un desconocimiento absoluto a es un chico muy inquieto en el aula, al extremo de diagnosticar inmediatamente, ¿no? Que después ese mismo diagnóstico termina siendo un rótulo para el niño que antes no se diagnosticaba, digo, por ahí, qué importante volver a retomar esta palabra que decías, proceso, tiempo, consulta, y no apurarnos en esta cuestión que queremos como resolutiva o inmediata, ¿no? Porque después trae aparejado un montón de otras circunstancias. Sí, sobre todo los niños que están en desarrollo. En realidad esto de los diagnósticos yo creo que ahora está mucho más en el común de la gente y poder hablarlo porque tenemos más acceso en redes sociales o si uno se interesa puede buscar la lectura de determinadas cuestiones, tenemos acceso a esos diagnósticos y a los criterios para llegar a. Pero yo creo que se escriben con lápiz los diagnósticos, ¿sí? O sea, a nosotros nos sirve porque nos enmarca para poder hacer una intervención dirigida, que sea coherente, que sea en conjunto con todos, por ejemplo, la institución, la familia, los profesionales, en el caso de un niño, trabajar todos conjuntamente, pero no tiene que cumplir esa función de rótulo o de estigma o de decir, bueno, tiene esto y por lo tanto se va a manifestar y va a ser no, o sea, cada persona y cada niño también es diferente, así que eso se tiene que manejar con mucho cuidado, con mucho respeto y no olvidándose del fin último que es tratar de ayudar al niño en ese proceso, ¿sí? Exacto. Recién te escuchaba hablar de toda la trayectoria y bueno, todo el aval científico que hay de investigación junto con lo que fue el desarrollo del psicoanálisis y el surgimiento de todo lo que es la psicología. Y también hablamos de la información que hay hoy en día en redes sociales y en esto de que, bueno, por suerte no son otros tiempos en donde la gente tenía otros temores u otros miedos, pero también consultarte, a veces hay mucha información dando vueltas y que a veces va haciendo en las redes sociales todo muy fugaz, muy rápido, a veces tiene como no mucho sustento. Entonces, ¿cómo poder llegar a un espacio que garantice el cuidado de la persona a la hora de abordar un proceso, digamos, ¿no? ¿Qué es todo lo que se diferencia de un espacio terapéutico, digamos? En esto de que a veces a lo mejor hay coaching, digamos, o hay otras terapias que son alternativas. La gente les pone el mismo rótulo de alternativas, ¿no? Pero digo lo que es constelaciones familiares o biodecodificación. ¿Cómo trabajan ustedes con esas distintas terapias? Como yo te decía antes, la psicología es una disciplina científica que ya tiene su respaldo y hasta la actualidad se realizan investigaciones que son el sustento de todas las intervenciones que nosotros como profesionales hacemos. Entonces, el acceso a redes sociales yo creo que tiene que ser algo con mucho cuidado, es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque en realidad tiene que ser una herramienta, nos tiene que aportar, a lo mejor puede ser la puerta de entrada
a algo que yo quiero saber sobre lo que me está pasando, pero no es la solución al problema que estoy teniendo, ¿sí? En el caso de las otras terapias alternativas, también tal vez tienen otro objetivo que no suplanta y no tiene que ver con las incumbencias que le competen al psicólogo, ¿sí? No van a abordar trastornos mentales o problemas emocionales. Sí, tal vez surja algo en ese espacio que después se va a tener que abordar en psicología. Yo lo que siempre recomiendo es que uno pueda pensar, elegir, informarse, pero informarse bien respecto a poder recurrir a profesionales matriculados y ver en manos de quién ponemos nuestra salud mental, porque es algo delicado, es algo importante y a veces corremos el riesgo de despertar cosas que no se pueden contener, ¿sí? De pasar por situaciones en las que terminamos desbordados y después han llegado pacientes a consulta muy movilizados por situaciones que les ha dicho cualquier persona que tal vez no tenía las herramientas para acompañarlo en ese proceso, ¿sí? Entonces, bueno, mientras eso se diferencia y se puede informar bien, no tienen que tener miedo de preguntar. Por ahí la primera llamada para sacar un turno es re importante, ¿sí? Me gusta por ahí llamar y no hacerlo por mensajito, porque uno así ve la idea que tiene el paciente. Hay veces que me han preguntado, ¿con qué enfoque trabajas? Me parece genial, claro, porque claro, eso quiere decir que están preguntando, se están informando o que vienen con alguna recomendación, ¿sí? Así que bueno, es súper importante que puedan elegir quién los va a acompañar en el proceso y que sea algo realmente desde el punto de vista profesional, ¿no? Con profesionalismo. Y distinguir en esto también que pueden existir distintos espacios de búsqueda, de autoconocimiento, pero que una cosa no es la otra. Exacto. A lo mejor no lo invalida, está en proceso de aval científico, digamos, pero no es concretamente de lo que hoy estamos hablando, el espacio psicoterapéutico. Sí, sí, muchas actividades pueden tener cierto efecto terapéutico. O sea, yo hago alguna actividad que me hace sentir un poco mejor, pero no es terapia. Bien. Saber distinguir sí, entre esos y bueno, ir tomando lo que a uno le sirve, pero con la conciencia y la información para poder elegir. Sí, y también mencionar que a veces las personas se basan, por supuesto, ¿no? en sus experiencias, en lo que le han comentado a alguna persona de confianza, y a veces tienen la experiencia de empezar una terapia con un profesional con el que no han llegado a establecer una alianza terapéutica, un buen vínculo, o bueno, que no les ha gustado la forma en que han trabajado o han tenido las primeras entrevistas. Entonces, uno no tiene que agotar en eso, porque como mencionábamos, lo de los enfoques que podemos trabajar de manera diferente, uno tiene que encontrar con quién se sienta a gusto, en confianza, ¿sí? Para poder sostener ese proceso. Y eso también es muy importante, lo estoy pensando ahora y ya para ir cerrando un poco, uno vive en una comunidad que es relativamente pequeña, si bien es una ciudad, digamos, y también qué desafío tanto para vos como profesional como para la gente que llega al consultorio, porque antes viste esto de no quiero que me conozca el psicólogo, no me lo quiero cruzar en ningún lado, como si uno fuese en terapia, no sé a qué, digamos, o a sentirse juzgado a lo mejor en lugar de esta compañía y decir, es como si te cruzas al cardiólogo, claro, que tenemos hoy de ejemplo, ¿no? Pero bueno, qué desafío también eso, ¿no? Sí, eso es algo que fui viendo con los años. En realidad hay personas que tienen muy claro que se sienten muy incómodos en esta situación de verse uno en otro contexto y buscan directamente profesionales de otro lado. Y en otros casos no hay inconveniente porque los psicólogos trabajamos dentro del secreto profesional. Entonces uno eso también lo habla en la primer consulta y ellos llegan a un espacio donde no son juzgados, donde son comprendidos. La idea es que van ahí porque buscan y necesitan una ayuda, ¿no? Y se establece esto del secreto profesional y se puede trabajar sin problemas. Así que bueno, es importante la confianza, la alianza, esa alianza terapéutica que yo te digo es decir, bueno, viene la persona que necesita una ayuda y yo tengo las herramientas para brindarle y para poder ir acompañándolo en ese camino. Bueno, yo creo que uno de los predictores más importantes del éxito de la terapia, que vos puedas estar con una persona con la que confías. Muchas gracias, Sofi. No, por favor, gracias a vos. Como es costumbre, traemos a nuestros entrevistados a conocer la terraza de Oncativo Noticias, hoy desafiando al viento para conocer nuestra ciudad desde otra perspectiva y desde otro punto de vista. Para hacerles la última pregunta, Sofi, ¿por qué es importante hacer terapia? Los invito a reflexionar de que la salud mental es igual de importante que la salud física y tenemos el poder y la capacidad de mejorar nuestra realidad.
Para terminar, les voy a leer el fragmento de un poema que me pareció muy lindo. De todo quedaron 3 cosas: la certeza de que siempre estaba comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente y de la búsqueda un encuentro.